¿Qué tal, estimadas y estimados cibernautas? Es un gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjenme comentarles que como cada jueves le tenemos preparado un programa de primera, siempre con los temas de mayor actualidad, con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que les agradecemos profundamente siempre por la gentileza de su sintonía y complacernos, por supuesto, con su valiosa atención y participación a través de los medios digitales. Y bueno, déjenme comentarles que el tema de esta noche sin duda está también ocupando los reflectores, la opinión pública y sin duda ha representado un tema de análisis para las diversas fuerzas políticas, jurídicas e incluso académicas. Me refiero, por supuesto, a la reducción de salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que reducirles el salario? ¿Jurídicamente esto es procedente? ¿Esto pudiera mermar la división de poderes? Bueno, pues estos tópicos los estaremos analizando a lo largo de este programa y bueno, como ya es costumbre, tenemos un video introductorio a cargo del brillante equipo de Acrópolis Multimedios, pero antes, permítanme presentarles a nuestros invitados. Nos distinguen esta noche con su presencia para tratar este tema el doctor Raúl Pimentel Murrieta, magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Y también nos distingue con su presencia en este programa otro gran jurista, también de gran talla académica. Me refiero al doctor Vito Lozano Vázquez, quien es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz. Doctor Vito, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Al contrario, siempre un honor tener a nuestros grandes amigos y aliados de Noche de Debate, Análisis a Fondo, con temas tan importantes como el que hoy nos ocupa. Por supuesto, antes de comenzar, es momento de pasar al segmento de video que el brillante equipo de Acrópolis Multimedios ha preparado para ustedes. Este segmento de video introductorio que nos permite generar un preámbulo en torno al tema que habremos de comentar en unos momentos más. Así que corre el video y estamos con ustedes en breve. Esta semana, la confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial se reavivó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandara una carta a los ministros en la que los cuestionaba sobre las acciones que estaban tomando para no violar el artículo 127 de la Constitución. Hay que recordar que este apartado de nuestra Carta Magna establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. Mediante un comunicado, el máximo tribunal del país contestó que ya en 2019 los 11 jueces más importantes del país habrían aceptado reducir su retribución un 25%. El portal de transparencia de la Corte indica que los ministros perciben un máximo de 206,948 pesos netos al mes, sin contar el resto de compensaciones, mientras que el salario del presidente es de 136,700 pesos netos al mes. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. ¿Qué les pareció este video introductorio a cargo del equipo de Acrópolis Multimedios? Sin duda nos revela la seriedad del tema, esta pugna que existe sobre una interpretación de la Constitución que versa sobre la percepción económica de servidoras y servidores públicos, pero esto involucra a la Corte, hay posibilidades de que les reduzcan el salario, esto debe hacerse. Bueno, pues es momento de pasar a la pregunta correspondiente a cada uno de nuestros invitados. Y yo quisiera comenzar con el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Estimado doctor, obviamente la primera pregunta obligada para todas y todos nuestros cibernautas que evidentemente siempre nos sintonizan cada jueves, ¿es procedente esta reducción de salarios? Y como antecedente menciono porque ha sido un tema muy discutido
y llevado a la luz pública por el presidente de la República, en esta famosa estructura normativa que él propone desde el inicio de su gobierno, llamada esta visión de austeridad, esta serie de normas que permean una austeridad en México. Y bueno, hubo una reducción de salarios en todas las esferas gubernamentales. Sin embargo, esto no llegó a la Corte. Ya había sido motivo de pugna entre el Poder Ejecutivo y Judicial, y esto vuelve a la luz después de un tiempo, y queda la pregunta. Ya la Corte dice que no es posible, el Poder Ejecutivo sostiene que sí, pero al final, doctor, en su opinión, jurídicamente, ¿es procedente la reducción de salarios de ministros de la Corte? Muchísimas gracias, y en primer término agradecer como siempre a la Universidad Jalapa la invitación que tuvieron a bien hacernos, y sobre todo el que se aborden temas de actualidad como siempre lo propone nuestro señor rector Carlos García Méndez. Desde luego que es un tema muy trascendente, de mucha importancia, pero a mí me parece que el presidente de la República está equivocando la línea a seguir por distintas razones. La primera de ellas, dice una poetisa española, amiga nuestra, que aguas pasadas no mueven molinos. A mí me parece que este acto que él está llevando en este momento a la práctica, y donde está de alguna manera atacando al Poder Judicial Federal, hoy en la mañanera, por ejemplo, dijo que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal no funciona, que le digan el nombre de un solo juez que esté en prisión, producto de una investigación del Consejo, y entonces sigue atacando a las instituciones. En principio, pues no es el Consejo de la Judicatura el que mete a la cárcel a los jueces, a los que corrompen, sería en este caso la Fiscalía General de la República. Me parece que desde ahí parte de un concepto equivocado. Pero el segundo, yo señalaba que estos actos no son de ahora, estos se han venido dando de manera tradicional. Por ejemplo, si nosotros viéramos la aplicación que él pretende del artículo 127 constitucional, él dice es que el presidente de la República tiene un salario y nadie puede superarlo, pues no es una novedad, porque ni siquiera es una reforma constitucional hecha por él. La hizo Felipe Calderón en el año 2009, es decir, ante una presión social de que había una disparidad en manejo económico de los distintos sectores, se hizo esa reforma. Entonces no estamos hablando de algo novedoso, algo que ya existía. El segundo aspecto es que la Corte le contesta muy puntualmente y le dice, oye, no pueden ingerir un poder en otro, es decir, los poderes son autónomos, son indivisibles, y cada uno de ellos tiene sus funciones, no me puedes obligar a algo que no te compete. Y bueno, tiene toda la razón. Realmente la división de poderes nace propiamente en Inglaterra con John Locke. Es el primero que habla ya de una división de poderes, donde dice para que haya una democracia representativa tiene que haber distintos sectores y a cada uno darle el respeto que merece. Y posteriormente, desde luego, Montesquieu es el que lo lleva a la práctica con el famoso texto del espíritu de las leyes, pero estamos hablando de 1748. Es decir, va para 300 años que tenemos ya una división de poderes y un respeto a cada una de las instituciones. Y así ha sido tradicionalmente. Y esto la propia Constitución, el espíritu constituyente, así lo ha establecido de manera permanente. Dice, bueno, tú, Poder Ejecutivo, tienes facultades para administrar y aplicar las leyes. Pero dentro de ese contexto, si tú emites decretos, el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Si tú violentas la ley o traicionas a la patria, el Poder Legislativo puede iniciarte un juicio político y de alguna manera separarte del cargo. Es decir, le da atribuciones a otros dos poderes para que el Poder Ejecutivo no sea omnímodo. Y a su vez dice, bueno, tu Poder Legislativo puedes hacer todas las normas que tú quieras, pero cuando esas normas violenten la Constitución, será el Poder Judicial el que declare la inconstitucionalidad de la norma, no puedes ir más allá. Dice, y el presidente de la República podrá vetar esa ley si él considera que la misma no cumple con esos satisfactores. Dice, entonces le doy una función, pero le doy a otros dos órganos que la vigilen. Y si tu Poder Judicial tienes a tu cargo la administración de la justicia, pero dentro de la misma, si la violentas,
puede haber un juicio político en contra de los servidores públicos, ministros de la Corte, magistrados o jueces, separarlos del cargo, inclusive consignarlos ante una autoridad. Es decir, a cada una de ellas le dio un carácter de vigilante de las funciones de los otros. Dijo, ninguno de ellos tiene un poder mayor que el otro, cada uno de ellos se vigila entre sí, y es lo que la ciudadanía conoce como pesos y contrapesos. Es decir, bueno, pues tiene que haber un equilibrio en esa función. Bien, una vez hecho esto, viene el aspecto positivo del presidente de la República de hablar de un principio de austeridad, eso es correcto, y una disminución de salarios, una vigilancia más atingente a todos los órganos que administran aspectos de carácter económico, es correcto. Pero sin embargo, en ese concepto, el 127, que insisto fue creado en el 2009, no es una novedad, se encuentra en contraposición del artículo 94 de la Constitución. El artículo 94 no ha sido reformado, ¿verdad? Ha tenido otra serie de reformas, pero en el fondo siempre ha señalado y lo dice de manera expresa y textual: los ministros de la Corte, los magistrados de los tribunales colegiados, los magistrados de los tribunales colegiados de apelación y los jueces de distrito, sus salarios no podrán ser reductibles en el ejercicio de sus funciones. Es decir, de manera expresa protege a los servidores públicos del Poder Judicial y dice, para el efecto de garantizarte tu estabilidad económica, el respeto a tus atribuciones y que no haya un ejercicio de poder de otro órgano, en la misma Constitución te doto de ese derecho de que no puede ser reducible tu salario. Es decir, si bien el 127 es genérico y dice todos los servidores públicos no podrán tener un salario mayor al del presidente de la República, sin embargo hay una excepción que el artículo 94 contiene. Es decir, son dos disposiciones constitucionales, no hay una que supere la otra. Las dos están en la misma proporción y concretamente la lectura es muy simple. Todos los servidores públicos se tienen que ajustar al salario del presidente, pero aquellos que ya ganaban más que el presidente, ¿verdad? Concretamente el Poder Judicial Federal, no podría reducir sus salarios porque la propia Constitución lo establece. Y lo que los ministros dicen ahora, dicen, bueno, nosotros aceptamos de buena gana, cuando ocurrió esto en el 2019, reducirnos los salarios para cumplir con el principio de austeridad, pero fue un acto de colaboración, no un acto de supremacía de un órgano sobre el otro. Entonces a mí me parece que es correcta la postura de los ministros de la Corte, de decir, si yo ya tenía este salario y la Constitución me protege, pues no puedes bajo otro mandato constitucional porque los dos tienen la misma jerarquía. Y dentro de esta situación, inclusive, le da una respuesta atingente y le dice, oye, tu Secretaría de Gobierno, ¿verdad? Lo que me estás queriendo aplicar es una ley de administración pública, que esa compete aspectos de carácter administrativo. Sin embargo, en un ánimo de colaboración le doy respuesta. No estoy obligado a darla, pero le doy una respuesta para la satisfacción a la ciudadanía y le digo simplemente, no tienes razón, porque el artículo 94 tutela esta situación. Segundo lugar, porque los ministros que ingresaran ahora tampoco podrían ganar menos que el presidente de la República, porque el 123 dice que a trabajo igual, salario igual, por lo tanto tienen que ganar lo que ganan los demás. Y en el tercer aspecto le dice, te recuerdo que ya hubo una acción de inconstitucionalidad iniciada en el año 2018, donde precisamente declaramos que no había un parámetro específico sobre la forma en la cual el presidente de la República ganaba un salario específico, porque recordemos que Enrique Peña Nieto ganaba más. Fue Andrés Manuel López Obrador quien, llegando a la presidencia, dijo, bueno, yo me reduzco el salario. Y entonces al reducirse el salario, él dijo, pues todos tienen que ajustarse a este nuevo salario. Pero, por ejemplo, se puso 120,000 pesos, que es lo que él declara ganar. Pero dentro de esto, ¿qué pasa si él hubiera dicho voy a ganar 5,000 pesos? Pues todos tendrían que ajustarse a ganar 5,000 pesos, eso sería incongruente. Un candidato a presidente municipal de Tlaxcala, cuando andaba en su campaña electoral, él dijo, yo tengo dinero y yo lo único que tengo es interés de que la ciudadanía se vea satisfecha en sus pretensiones sociales. Y por lo tanto, yo les oferto que de ganar la presidencia municipal, voy a ganar 1 peso mensual. Bueno, si nosotros lleváramos esto a una ley local y dijéramos que nadie puede ganar más que el presidente municipal de los servidores públicos del ayuntamiento, pues todos tenían que ganar 80 o 90 centavos al mes. Es decir,
tiene que haber un parámetro, un respeto de igualdad, y dentro de la misma, pues de acuerdo a las atribuciones, el propio constituyente protegió a los ministros y en la disposición del 94 dijo, todos los del Poder Judicial, ¿verdad?, sus salarios serán irreductibles. Pueden no seguir creciendo. El 127 limita que no haya más bonos, más vales y más cosas de una trascendencia exagerada. Pero sin embargo, el salario que ya tienen, pues debe ser respetado. Respetarse. Doctor, sin duda una espléndida explicación que nos ha dado, que va desde la división de poderes y la razón por la que es importante para una democracia el sistema de pesos y contrapesos, hasta este análisis muy interesante del 127 y, por supuesto, este numeral que también proscribe la reducción de salarios, porque en algunas esferas se manejaban como antinomias constitucionales, pero usted lo ha dicho muy bien, no son antinomias, porque cada una regula hipótesis distintas, concatenadas entre sí, pero regulan hipótesis distintas. Por tanto, la respuesta de la Corte se advierte congruente, se advierte viable. Sí, en el contexto de dos normas, cuando las mismas son igualitarias, lo que procede es un principio de ponderación. Se tiene que ver cuál de ellas es de mayor aplicabilidad al caso. Y la otra regla es que cuando hay una norma general y hay una norma especial, la norma especial debe privilegiarse sobre la general. Muy bien, doctor, gracias, porque vamos a regresar a eso en un momento más, pero bueno, sin duda ya para nuestras y nuestros cibernautas ha sido muy, muy enriquecedor escuchar este panorama general. Mi doctor Vito Lozano Vázquez, sin duda hemos escuchado del doctor Raúl Pimentel este análisis jurídico, pero desde la óptica política, ¿cómo se advierte esto? Yo creo que el presidente de la República ya sabe todo este panorama jurídico, pero ha sabido capitalizar muy bien esta visión de austeridad y sobre todo que la Suprema Corte sigue siendo la piedra en el zapato del Poder Ejecutivo en cuanto a la invalidez de muchas de sus iniciativas, más fresca recientemente la segunda parte del Plan B, que ya quedó finalmente extinta y que ahora todas esas pretensiones ya no van a servir para las próximas elecciones. Entonces se advierte una clara afrenta política entre el Poder Ejecutivo y Judicial. Hay un trasfondo así, más allá de lo jurídico, más allá de mirar si es procedente o no la reducción de salarios. En realidad lo que se busca es afectar a la Corte, capitalizar muy bien los altos salarios, porque no es extraño de reconocer que sí son salarios altos, pero se ha sabido capitalizar muy bien. Desde una óptica política, doctor Vito Lozano Vázquez, ¿usted cómo advierte esta circunstancia? Bien, gracias, doctora Azora, y gracias a la Universidad de Jalapa y a nuestro rector por darnos esta oportunidad de estar aquí, pues dialogando sobre estos temas tan importantes que nos tienen preocupados a todos, pero principalmente a los que estamos en el ejercicio del derecho, porque pues ya no sabemos para dónde debemos caminar. Si hablamos aquí de como bien lo explicaba también el doctor Pimentel, el 27 constitucional dispone claramente eso. ¿Qué es lo que dispone? Pues que no pueden ser los salarios mayores al que tiene el presidente. Es una norma constitucional que se debe de respetar. ¿Y quién la debe de respetar por principio de cuentas? Aquel que es el órgano de control constitucional, porque se debe de practicar con el ejemplo. Por otro lado, contra ello, creo que estamos, si es o no es factible la reducción de los salarios, tendría que hacerse un estudio, un análisis exhaustivo sobre qué es lo que conviene y sobre todo qué es lo que ayuda al país y a los gobernados, dada la situación en la que se vive. De que esto tiene un trasfondo político, pues ya lo venimos viendo y sobre todo sosteniendo de una manera crítica, en el sentido de que no deja de verse día a día, segundo a segundo, una confrontación clara entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Que ambos tienen sus deficiencias y de qué manera, eso es lo que se debía de analizar jurídicamente para ver si se justifica o no el presupuesto o los salarios que se están ganando, el presupuesto que se asigna, porque el artículo 49 es claro, él dice, existen tres
poderes totalmente independientes, autónomos. El Poder Ejecutivo, que ejecuta, por eso se llama Ejecutivo, los acuerdos dados y pronunciados por el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que atender las demandas, los pedimentos y las necesidades de los gobernados desde el punto de vista de administración de justicia y respetando el Estado de Derecho. El legislativo es eminentemente político. Por desgracia, lo que venimos sufriendo con el Poder Legislativo es que no se atiende realmente la labor, la actividad que debe de desempeñar. Yo digo, si es posible jurídicamente reducir el salario de los ministros, pues jurídicamente se puede reducir, pero ¿cómo? Bueno, simplemente el poder legislativo otorga un presupuesto al Poder Judicial, porque de donde lo obtiene el Poder Judicial, pues se lo otorga el Poder Legislativo. Si yo quiero reducirte o que te reduzcas, no puedo, porque, como bien lo advierte el artículo 94 de la Constitución, dice que no se puede reducir. Entonces, simplemente, bueno, pues fíjate que dado que hoy se tiene que gastar en esto, no sé, que se justifique plenamente. Te daba yo 1 millón, ahora te voy a dar medio millón de presupuesto. Y eso no se puede contradecir, porque el legislativo es el representante del pueblo, y el pueblo es el que da el dinero para sostener los 3 poderes. Si el pueblo en un momento dado atraviesa en una crisis en la que ya no aguanta los aumentos de todos los consumos, los suministros que tiene, bueno, pues diremos, es que ya el pueblo esta vez no se puede aumentar el presupuesto, porque tampoco alcanza ya a pagar los gobernados. ¿Qué es lo que pasa? Curiosamente, traen una contienda política, eso es cierto, pero yo me iría por otro lado, hablando en lo jurídico metido en la política. Creo que se equivocan los caminos, las líneas que deben de respetarse y seguirse. Si hablamos de la Suprema Corte y que cada ministro gana 200,000 pesos y fracción, más las prestaciones que se ha dicho que no se han dado a conocer de manera patética. Bueno, unos dicen que llega a 400, otros que a 300, etcétera, a 600 por los viáticos, incluso y a 600. Lo importante aquí que se debe de ver para saber si se debe sostener ese salario es qué se está haciendo. Y yo lo digo con toda franqueza, y para que lo escuchen nuestros cibernautas y demás, que la Suprema Corte nos queda mucho a deber. No es posible que hoy estemos interponiendo una demanda de amparo, de garantías, que se diga, y que le marquen la audiencia constitucional para dentro de 2 meses, y a partir de los 2 meses se turna para resolver dentro de 2 años. Vaya, eso es negación de justicia. Y no es posible que la negación de justicia se esté dando dentro de la Suprema Corte. Entonces, es decir, bueno, pues te estoy pagando, no te puedo reducir el salario, es claro y preciso con el artículo 94. Solamente dime qué estás haciendo. ¿Por qué? No es que no me alcanza el presupuesto está ahí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es administrar justicia de acuerdo al artículo 17 constitucional, pronta y expedita. Esa es una norma constitucional que constantemente la está violando la Suprema Corte de Justicia. Precisamente el día de ayer que estaba, que acudí al tribunal colegiado en materia laboral, le dicen, vengo a ver cómo va a quedar o cuánto se resuelve mi amparo. Dice, no se preocupe, ya se turnó al magistrado ponente para que haga su proyecto en enero de este año.
Mire, tenemos 1.600 amparos pendientes. El de usted está turnado para resolverse en el mes de agosto del 2024. Paténtico, y lo digo porque esto me lo acaban de decir ayer. Y si yo estoy en julio del 2023 y hasta el 2024, hasta le dije al señor secretario del tribunal, pues me agrada mucho porque ya voy a poder platicar con el nuevo presidente, porque para agosto del 2024 ya sé quién es el nuevo presidente. Eso no es administrar justicia. De ninguna manera. Eso se llama denegación de justicia. Eso se dice, y es clara, la violación al artículo 17 constitucional. Ni pronta ni expedita. Entonces, ¿para qué te doy tanto dinero, tanto presupuesto, y para qué te doy los 400 o 500 mil pesos que ganas si no estás trabajando? No, sí estoy trabajando. No, yo me refiero, pues ahí está todo lo que tienes que hacer. Y estás resolviendo un 5% de los asuntos que tú debes de resolver, jurídicamente de acuerdo a la propia Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia? No es el hecho ya donde está inserto el aspecto político que se vea por donde quiera que le demos la vista. No. Lo importante aquí, maestro, es que la Suprema Corte, nosotros, los justiciables, los gobernados, los practicantes del derecho humano, ya no aguantamos lo que está haciendo la Suprema Corte. La Suprema Corte está trabajando a un ritmo que lleva riesgo de que en sus senos aparezca la justicia pública, cuando le estén tomando a la Suprema Corte para el efecto de que se resuelvan sus asuntos. No es posible que hoy aparezca una demanda de amparo, ¿verdad? Y más cuando se trata de personas que están privadas de su libertad, más cuando se trata de personas que está de por medio su patrimonio como únicos elementos de vida, y que la Suprema Corte no trabaja. Y dicen, es que no nos damos abasto, es que no, aquí por ejemplo nos dicen, es que necesitamos otros juzgados de distrito. Pues puedes crearlos, tú puedes crearlos, Suprema Corte, pero cumple con tu función. Es que no tengo para pagarles, pues tienes el presupuesto, tienes el dinero, entonces redúcele aquel 1 millón, haga y con eso puedes pagar otro juzgado de distrito. No, de ninguna manera podemos nosotros de antemano decir que se está cumpliendo con la administración judicial. Y no me refiero a la cuestión meramente de solvencia jurídica en cuanto a las resoluciones que emite la Suprema Corte. No, me estoy refiriendo al tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva para que se resuelva una demanda en un juzgado de distrito cuando está una persona detenida? Nos lleva 1 año, maestro. Y llega, tenemos el recurso de revisión, se va al colegiado y otro año. Y el que está privado de su libertad, el que se le está afectando su patrimonio, como en los casos de incumplimiento de dar alimentos, como en el caso de abuso sexual que a veces no está justificado, etcétera. Entonces, no tenemos tampoco una buena administración de justicia. Entonces, ahí sí debe de intervenir el Poder Legislativo, no el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo para decir, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Porque no es posible que no estás administrando justicia. El dinero en que lo estás invirtiendo, es que los recursos humanos ya no nos alcanzan. Pues crea más recursos humanos. Y ahí ellos mismos tendrán que administrarse para reducir entre ellos mismos, por un acuerdo, el salario. En lugar de decir, voy a ganar 400 mil pesos por las demás prestaciones que recibo, aparte de los 200 y tantos del salario base, pues decir, pues de aquí le vamos a quitar para crear otros juzgados, ¿verdad? Pero que cumpla, y es ahí donde siento que el señor presidente de la República, con todo el respeto que merece, no ha puesto a la vista ni el dedo en la llaga, porque todos nos quejamos a nivel nacional
o escuchaba yo al presidente de la barra de abogados de Chihuahua, al de aquí de Chiapas con lo que acaba de pasar. Tienen 5 años con un amparo que no se ha resuelto en un colegiado, porque no hay recursos. Bueno, hay recursos, no hay humanos, pero sí hay recursos económicos. Entonces, ellos mismos tendrán que tomar un acuerdo con la presidenta de la Suprema Corte en pleno para reducirse los salarios en pro de su actividad, en pro de lo que se les ha encomendado, que es la administración de justicia. Si nosotros decimos, es que el 94 está vigente, pues aquí podemos advertir un conflicto de leyes. El 94 dice no se puede reducir y el 27 dice no puede ganar más que el presidente. Y ahí encontramos 2 normas contradictorias constitucionalmente, de las que podemos advertir mucho más. Pero no se trata aquí de estar haciendo análisis jurídicos de las normas que se contraponen en sí mismas. Lo que se trata es de que cada uno se dedique a su labor y que cumpla con su cometido. El Poder Ejecutivo, que se entienda cuáles son sus funciones. Él en sí, pues de manera educada y pues, le contesta a la Suprema Corte, ganamos tanto nada más como salario base. Pero si no pueden, si no quieren, ni exigirle, porque es autónomo, la autonomía que se entienda como tal. Entonces, es donde estamos metidos, es donde estamos nosotros ahorita sufriendo ciertas consecuencias, porque las magistraturas que se dan, y como se dan en la Suprema Corte desde los juzgados de distrito, algo está pasando. Si hablamos simplemente aquí en Veracruz, me decía el señor secretario el día de ayer, tenemos turnados 1,150 juicios de amparo para resolverlos en el 24. Señor, ¿eso es administrar justicia? No es que no tenemos recursos humanos, es que, y luego yo tengo la culpa, yo justiciable tengo la culpa, yo estoy pidiendo, imploro justicia, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Y aquí es donde se debe de saber, se debe poner, ¿cumple o no cumple la Suprema Corte con el presupuesto? Si no tienes, pues te voy a reducir el presupuesto, porque no estás administrando justicia, que necesito más recursos humanos, entonces desde aquí te voy a decir, aquí te va tantos miles de pesos para otro juez de distrito, y más 5 auxiliares, qué sé yo, que tenga, otros 1,000 pesos, y etcétera, que lo puede hacer el Poder Legislativo. El Poder Legislativo le dice, ahí te va el presupuesto, pero no lo etiqueta. Sí, no. Pero nosotros sí estamos dolidos de que no se administra justicia. Y de ahí que el Poder Ejecutivo también esté errado en el aspecto de que no puede en un momento dado exigir cuentas o ciertas situaciones divididas a la Suprema Corte, porque se está perdiendo la autonomía. Hay otros caminos, hay otras líneas jurídicas que se deben de analizar para ver qué estás haciendo. No cumples, como cualquier empleado, no cumples, bueno, pues o te reduzco el sueldo, o te aumento el horario, o te retiro. Así de simple. Muy bien, doctor Vito Lozano, sin duda también una reflexión muy interesante, y yo me quedo con 2 puntos muy, muy importantes. Jurídicamente no es posible, pero fácticamente, si le cierran la llave al presupuesto, materialmente los descobijan y tendrían serios problemas. Y el segundo punto que usted mencionaba, la proporcionalidad del salario al trabajo. Acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que se resuelven en 2 o 3 años, cuando ya los efectos nocivos de la norma ya se perpetuaron o son hasta de imposible reparación. O las personas ya se murieron. O ya las personas ya en realidad ya acaecieron. Muy bien, gracias doctor Vito Lozano, gracias doctor Raúl Pimentel Murrieta. Estimados cibernautas, vamos a un corte, pero es breve, y vamos a regresar con esta segunda y última parte de Noche de Debate, Análisis a Fondo, con una reflexión más a cargo, por supuesto, de nuestros invitados, y por supuesto a ustedes también, exhortándolos a que nos acompañen en esta segunda parte y última del programa de este jueves, Noche de Debate, Análisis a Fondo. Recuerden el tema que estamos manejando: la reducción de salarios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le cambie, sígase quedando con nosotros. Noche de Debate, Análisis a Fondo. Ya volvemos.
Universidad de Jalapa. Saber para trascender. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y quienes se acaban de conectar o nos están sintonizando apenas en este momento, les recordamos que el tema de esta noche es la reducción de salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues nuestros invitados de lujo esta noche, el doctor Raúl Pimentel Murrieta y el doctor Víctor Lozano Vázquez. Y antes del corte se exponían reflexiones muy interesantes en torno a la circunstancia que versa, tanto jurídica como política, con relación a la percepción económica que tienen los ministros del máximo tribunal constitucional en el país. Doctor Raúl Pimentel Murrieta, es muy interesante advertir toda esta gran efervescencia que se ha generado. Parecería que el capítulo ya está cerrado, que la Corte ya se pronunció, que jurídicamente está proscrita la reducción y que ya no habría otra manera de poder operar, pero el doctor Víctor Lozano hablaba de algo muy interesante sobre el presupuesto encausado, que también jurídicamente no se podría reducir, pero bueno, pues quien maneja el dinero es el que tiene la última palabra. Hemos visto que la Suprema Corte ha dado mandatos al Poder Legislativo que no se han acatado en lo absoluto. Más fresca y recientemente recordamos la designación de la comisionada del INAI. Y bueno, pues esto nos revela que en caso de que el Poder Legislativo pudiera tomar alguna decisión, ya vemos que el contrapeso del Poder Judicial no es tan efectivo como lo marca la norma. En este orden de ideas, doctor Pimentel, ¿podría el Poder Ejecutivo, evidentemente de la mano con el Poder Legislativo, donde también tiene un gran porcentaje de aliados, podrían orquestar alguna estrategia jurídica o fáctica para finalmente poder afectar los salarios de los ministros? Difícilmente porque partimos de un precepto constitucional que es el que les da ese derecho. Para mí no hay colisión de normas constitucionales. Lo que hay es una que es la general, la que dice nadie puede ganar más que el presidente, y hay una excepción a esa, que es el 94, que dice, por lo que se refiere a los ministros y a los del Poder Judicial, sus salarios no podrán ser reducidos en el ejercicio de su función. Es decir, les dio una garantía y un derecho. Esto tampoco es de ahora. Es decir, esto surge en 1996, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León, en el 94, decide desaparecer a la Corte y decide quitar a los ministros. De 21 pone 12 ministros, ¿verdad? 11 ministros, perdón, en la actualidad. Y dentro de esos les da una garantía más y les da la garantía de que sus salarios sean irreductibles. Es decir, tampoco es nuevo, eso ya está desde hace tiempo, primer presupuesto. El segundo lugar, lo que decía nuestro amigo Víctor Lozano tiene toda la razón, la ciudadanía se angustia, se inquieta por la lentitud de los procesos, pero tenemos también que ver varios aspectos. Por otro, es un gran seguidor nuestro, el magistrado de Alba, me consta que es un hombre muy trabajador, muy capaz y demás, y como él mucha gente, yo trabajé en el Poder Judicial Federal un año como secretario de Estudio y Cuenta,
y la sobrecarga de trabajo supera toda capacidad humana. Eso es algo viable. Si nosotros vamos a las 12 de la noche al Poder Judicial Federal, encontramos al personal trabajando. Sale 12 de la noche a 1 de la mañana todos los días. La verdad es que sí trabaja de una manera exorbitante. ¿Cuál es el problema que presentan? En principio, no le podríamos echar la culpa a la Suprema Corte por distintas razones. La primera, la Suprema Corte en 1941, cuando estaba de presidente de la República el general Ávila Camacho, tenía 21 ministros. Y estamos hablando de hace más de 70 años, ¿sí? Y luego llegó a tener 26 ministros. Tuvo 4 salas pues oficiales y una sala auxiliar, cada una compuesta por 5 ministros. Eran 25, más el presidente eran 26. En el 94 lo reducimos a 11. Cuando ha crecido de una manera, pues de una dimensión impresionante, la población y la problemática de un país. Si antes teníamos 26, como ahora con 11 vamos a resolverlo. Entonces, obviamente, hay más acciones de inconstitucionalidad, más controversias, más revisiones constitucionales, análisis de tratados internacionales. O sea, ha crecido la competencia y la capacidad. Es indudable que 11 ministros no lo pueden sacar. Es decir, entonces me parece que el gran problema que tenemos es que redujimos el número de ministros y en cambio le dimos más trabajo. Obviamente esto genera un problema. El segundo aspecto, lo que decía nuestro amigo Vito, tiene toda la razón. No hay el número de jueces, no hay el número de tribunales colegiados, pero esto no se lo podemos atribuir a la Suprema Corte, porque la Suprema Corte, su función es meramente jurisdiccional. La función administrativa es del Consejo de la Judicatura Federal, el que tiene que crear los órganos, nuevos juzgados, nuevos tribunales, es el Consejo de la Judicatura. Y recordemos que el Consejo de la Judicatura Federal está integrado, entre otros, por un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Poder Legislativo. Es decir, él los propuso, ahí los representan, pues son los que tendrían también una factibilidad para gestionar un estudio, ¿verdad?, actuarial, en el cual se demostrara que la sobrecarga sobrepasa la capacidad humana de esta institución, y dentro de ello crear nuevos órganos jurisdiccionales mientras no se modifique la ley y no se hace un procedimiento más rápido, crear nuevos órganos, y para esto se le pide a la legislatura una ampliación del ejercicio presupuestal. Creo que en lugar de reducirla, al contrario, tendría que ampliarse, porque si la reducimos, entonces ¿cómo van a sacar el trabajo? En primer lugar, no es viable que alguien gane menos. Cualquier ciudadano lo sabe. Si un ciudadano es obrero y, por ejemplo, gana 200 pesos de un salario mínimo, no va a esperar que el año que entra gane 180. Espera que el año que entra gane 220. Es decir, los salarios siempre irán hacia arriba porque la inflación va subiendo. Y a nadie le gusta. La proporción que típicamente lo hacen en todo el contexto. Claro, y a nadie le gusta que le reduzcan su salario. Obviamente todo el mundo tiene un salario y lo que quiere es percibir más. Entonces me parece que los salarios ya deben quedar intocados. Lo que se tiene que hacer es no incrementarlos de manera desproporcionada, primer aspecto. El segundo, hacer un ejercicio económico ponderado y no hacer gastos superfluos. El presidente de la República sacó un análisis de 40 prerrogativas que tienen los ministros de la Corte. Y entre algunas de ellas, ella dice, tienes a un jubilado tienes derecho a tener 2 trabajadores más, tienes derecho a quedarte con el vehículo oficial que se te dio cuando eras ministro, tienes derecho a un haber de retiro, tienes derecho a esto. Bueno, eso sí se puede reducir. Lo que no se puede reducir son los salarios, que es una cosa. Otra cosa son las remuneraciones extraordinarias, que esas sí podrían ser susceptibles de ser reducidas, pero necesitamos un estudio actuarial, un estudio profundo, porque quitarle a los ministros, si el ministro gana 280 y tantos mil pesos y gana un poquito más de 500 en la suma de todos, aguinaldos y demás, ¿no? Pero yo de 280 le digo, vas a ganar ahora 120, que es lo que gana el presidente de la República. Bueno, le quito 160, pero con 160 al año estamos hablando de 2 millones de pesos. Con 2 millones no voy a solucionar el problema de un poder judicial, ¿verdad? Esto no es así, no es quitando. El actual presidente de la República convenció a una parte de la ciudadanía diciéndole, no, le vamos a quitar la pensión vitalicia que tienen todos los expresidentes y con eso vamos a solucionar nuestro problema económico. Pues tampoco, era una cantidad mínima, era correcto que se la quitaran, pero eso no solucionaba ningún problema. Se la quitaron a Fox, se la quitaron a Salinas de Gortari, se la quitaron a todos,
¿Y dónde quedó eso? Es decir, ¿qué solución nos dio? Eso no es así, porque eso es quitarle una partícula mínima, ¿verdad? Es un mero átomo, pero lo que nosotros necesitamos pues es el núcleo. Entonces, dentro de eso me parece que en principio tiene que hacerse un estudio actuarial ponderado, tiene que modificarse la ley para hacer unos procesos más ágiles, más rápidos. El segundo aspecto, tiene que dotarse de una mayor capacidad humana, una mayor fuerza humana para que salga, tienen que crearse nuevos órganos, porque finalmente, ¿por qué hay tantos amparos? Bueno, porque la ciudadanía le vulneran constantemente sus derechos humanos y tiene que acudir a esa institución y cree en ella, porque se va al amparo porque cree en la institución. Entonces, dentro de esto, bueno, si hay una credibilidad en la institución tiene que respetar lo que dice la Constitución de una justicia pronta e imparcial, pero tenemos que darle las herramientas o elementos necesarios e idóneos para que lo saque. Entonces, me parece que el gran problema no es de la Corte, sería del Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura tiene que hacer ese estudio, tiene en no reducirse, sino ampliarse, porque el problema que ustedes plantean, vamos a pensar el año que entra, el año pasado le quitaron 5,000 millones de pesos al Poder Judicial Federal de su presupuesto. Es decir, le voy a quitar más, y si le voy a quitar más, ¿cómo soluciono el problema? Tiene que ser exactamente al revés. Vamos a ver cuál es la problemática. Bueno, es que el séptimo circuito, que es el del estado de Veracruz, tiene una sobrecarga de 1,500 asuntos de amparo, un tribunal colegiado. Bueno, pues necesitamos crear otros 2 tribunales colegiados, pero para eso necesito más recursos, no menos. Entonces, reducirle el presupuesto no es fácil, porque si bien es cierto que lo propone el presidente y lo aprueba la legislatura, requieren en principio de que haga su solicitud cada órgano, y dentro de eso hace su presupuesto para el año siguiente el órgano, y dentro del mismo le establece cuáles son el gasto corriente, que ese no se lo puede tocar porque no le puede quitar los salarios a los trabajadores. Claro. Le va a decir, yo tengo 20,000 trabajadores que ganan tanto, me da esto. Tengo tantos jueces de distrito que ganan tanto, me da esto. Eso no lo podrían reducir porque el propio mandato constitucional lo prohíbe, el 94. Lo que pueden reducirle gastos extraordinarios, es decir, oye, ¿tienes bonos para gasolina? Eso sí los podríamos suprimir. Tienes el pago de gastos telefónicos personalizados, esto te lo puedes suprimir, pero tenemos que suprimir los gastos extraordinarios. Claro. Los gastos oficiales no pueden ser, no le puedo quitar papelería, por ejemplo. ¿Cómo va a resolver si no tiene papelería para máquinas impresoras o no tiene computadoras suficientes? Entonces me parece que aquí lo que se tiene que hacer es un estudio ponderado, no una crítica, no un cuestionamiento, sino advertir cuáles son las razones o las causas de justificación por las que no se puede cumplir con la ley y buscar la solución. O sea, cuando hay un problema, no puedo atacarlo, lo que tengo que buscar es el mecanismo para solucionarlo. Y dentro de ese, me parece que el mecanismo es muy sencillo. El presidente de la República no tiene por qué pelear con el Poder Judicial, porque son órganos de colaboración, no son órganos enfrentados ni contrarios. Los ministros son propuestos por el presidente de la República. Entonces, ¿cómo va a ser mi contrario si yo lo propuse? Bueno, es que lo propuso el presidente anterior, como haya sido, pero fue el propio Ejecutivo el que los propuso. Fue el propio Senado el que ratificó a los ministros. Ellos no vienen de izquierda ni de partidos de oposición. Ellos vienen de una propuesta oficial del presidente de la República y una aceptación de un Senado que es el que tiene la mayoría y el que aprueba o ratifica esas designaciones. Y la garantía del ministro es que una vez que lo ratifican está por 15 años, ¿verdad? Y dentro de ellos, bueno, tenemos casos donde, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, que todavía dudamos de la autenticidad de su título, de la legitimidad de su ejercicio profesional, y por lo tanto pues sería cuestionable esa función. Pero, insisto, yo me quedaría con la idea de decir que lo que necesitamos es buscar el problema para encontrarle la solución, porque si nosotros lo cuestionamos, con eso no solucionamos nada. Lo que tenemos que solucionar es decirle al Poder Ejecutivo, mira, tengo este problema, tengo 1,500 amparos pendientes, yo estoy sacando cada mes un promedio de 150, pero me están entrando cada mes 250, entonces cada mes yo voy con 100 de retraso, y si ahorita tengo 1,150, el año que entra voy a tener 2,000, y luego 3,000, y luego 5,000. Esto va a ser imposible. Por lo tanto, necesito que me apoyen económicamente, y el Congreso tendría que hacer
una ponderación y en un respeto a los derechos humanos, aprobar un incremento presupuestal única y exclusivamente para los fines específicos. Es decir, no te voy a dar para más, pero sí te voy a dar para que crees nuevos órganos, para que respondas a la ciudadanía y para que todos en conjunto respetemos el artículo 1 constitucional que nos dice que todas las autoridades, hablando de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estarán obligadas a difundir, a proteger y a garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Qué interesante, doctor Raúl Pimentel Murrieta, nuevamente nos ofrece una reflexión muy interesante y yo destaco estos puntos. Están cuidando los centavos y descuidando los pesos. La reducción de salario no es garantía de mayor calidad en los servicios y empecinarse en que los ministros ganen lo mismo que el presidente no va a atender el problema de raíz, es decir, la respuesta a un problema que no es compatible, evidentemente. Es que son 11 ministros. Si dijéramos le vamos a quitar el salario a 20,000 trabajadores, puede ser que sería una cantidad suficiente, pero quitarle a 11 ministros, claro, eso y nada es lo mismo. Qué interesante, doctor, muchas gracias. Doctor Vito Lozano Vázquez, ha sido pues muy oportuno todo este análisis que han generado en esta noche de debate, pero tal pareciera que en vez de estar lejos de darle carpetazo al asunto, pareciera que se está fraguando una estrategia ya para lograr afectar al Poder Judicial. Esto lo vemos porque la propia secretaria de Gobernación, recientemente designada por el Ejecutivo, pues comenzó con esta solicitud infundada jurídicamente, mal planteada, y fue exhibida por los propios ministros, pero finalmente dieron respuesta por qué no se puede y no se debe afectar sus salarios. Pero ya por ahí lo decía Ricardo Monreal antes de irse a precampañas, que puede haber juicios políticos, que puede haber otra serie de acciones para lograr que los ministros se alineen y debilitar la división de poderes. En su experiencia, doctor, ¿considera que pudiera advertirse un panorama así? ¿Vienen más estrategias para cuestionar la legitimidad del Poder Judicial o de momento este podría ser un round ganado por la Suprema Corte? No, esto yo creo que no se va a terminar de manera inmediata. Eso no. Las contiendas estas políticas, las confrontaciones van a continuar. El problema mayor, ¿por qué? Hacerlo cada día más grande, porque estamos en vísperas de elecciones. El próximo año es de elecciones. Y las personas, los electores, están hechos de manera convencional, de acuerdo a lo que les dan. Entonces, esto no lo ven bien, y obviamente nadie, en tanto digan, pues está ganando 300,000 pesos mensuales, cuando puede vivir tranquilamente con 100,000, y sin embargo yo a veces no tengo para comer en toda la semana. Entonces, esas situaciones son las que le pegan al pueblo, y porque el pueblo avala estas situaciones de controversias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No creo que se termine. Pero dentro del aspecto jurídico, doctora Suara, tenemos algo muy, muy bien señalado, que no se ha entrado y que, bueno, si hoy que se tiene una gran mayoría por el partido que manda en el poder, bueno, ¿por qué no determinar y ya clarificar el artículo 17 constitucional? Porque nosotros lo venimos entendiendo como que dice que la justicia debe darse pronta y expedita, ¿no? Parcial, equitativa, etcétera. Pero muchos no entienden qué es eso. Es decir, si se viene dando, ¿por qué no proponer? Dice, bueno, pues ya de una vez ábrelo y dile, la justicia, a ver, vamos con la ley de amparo, y los amparos se debe de determinar. Ya se intentó una vez, pero no se logró establecer términos, maestro, y nada de que para efectos, dice, no le entro al fondo, pero superficial, hay esto y esto que tienes que hacer tu juez de distrito o tu juez primario común, y lo regreso. ¿A sabiendas de qué? De que se va a volver a dictar, y luego dicen,
que te lo regreso para que dictes una nueva resolución Con libertad de jurisdicción. Con libertad de jurisdicción. Cuando ponen esa frase, con libertad de jurisdicción, ya están anunciando un nuevo amparo. Que te repitan el acto, pero con nuevas palabras. Y sale, y órale, ahí va otro amparo, y ahí van otros 2 años. Entonces, todo eso se debe determinar. Ya el artículo 17 debe ser preponderante para decir cómo se está fallando en la administración de justicia, porque justicia no dada es justicia denegada. Bueno, vamos a meternos ya a ver la ley de amparo. Un amparo que se quite eso de para efectos. Si tú, que eres el órgano supervisor federal, porque eres el órgano supervisor federal de máxima instancia, ya no tengo más arriba, porque inclusive muchos se van a recursos de revisión o recursos de queja, según sea el caso, ante la Suprema Corte, pero es única y exclusivamente para ver si se violó o no una norma constitucional en la resolución emitida por un tribunal colegiado. Entonces, ante ello, decirle, ¿sabes qué? Quitamos ya de para efectos. Y tú, si estás advirtiendo lo que dices en tu resolución, que lo analice y que lo estudie el juez primario o el juez de distrito, pues ya vete a fondo y dilo, amparo, como sucedía antes, maestro. Esto no estamos ahora sí descubriendo el hilo negro. Antes así era. Antes no había tantos amparos para efectos. Es liso y llano y se ampara para esto y esto. Y que se resuelva, porque no se está cumpliendo con el deber encomendado al órgano de control constitucional, que es la Suprema Corte. ¿Por qué no se está? Porque el hecho de que me tengas 2 años para decir, ahí te va tú, sala responsable, si fue un amparo directo, o ahí te va juez de distrito, si fue un amparo indirecto, para que lo vuelvas a analizar sobre estos puntos y emitas otra resolución con libertad de jurisdicción. ¿En qué avancé esos 2 años? En realidad, y luego nos quieren tener muy entretenidos a los litigantes, porque tus amparos, si los has visto, maestro, no me dejarás mentir, son de 150 cuartillas o fojas, pero en realidad la resolución solamente la tienen 5 o 10. Es que te transcriben esto y lo otro, y que dijo, y que los agravios. No, eso ya está, te mando una copia de los agravios o conceptos de violación, y pues, pero ya déjate de estar metiendo unas resoluciones de 150 o 200 hojas. No. Más de la mitad, reiterando criterios. Y más de lo mismo. No. Si jurídicamente se analizan las resoluciones con verdaderos jurisconsultos, sin el ánimo de ofender, sin el ánimo de exhibir tal o cual órgano, o meternos en el órgano político, porque yo soy del verde, soy del gris, que quise que no. Nos damos cuenta, maestro, que en la actualidad ya no hay unanimidad de votos, número 1. ¿Por qué? Y hay quien dice, hace un rato, pues aquí nuestro amigo Pimentel nombró a un gran magistrado, que nosotros lo tenemos en una gran ponderancia como administrador de justicia, que el doctor de Alba y Alba. Que le mandamos un saludo a nuestro amigo que claro, siempre nos sintoniza. Él es un ejemplo de ello. Él es un ejemplo de lo que debe administrar. A ver, ¿para qué vamos a llevar esto acá y al rato lo volvemos a tener aquí? No ahorita, dentro de un año lo volvemos a tener aquí y vamos a volver a analizar lo mismo. Nada más que ahora hasta que le toque su turno nuevamente. Eso es lo que también se retrasa en la administración de justicia. Entonces, todo eso, ya ver, estudiar, hacer un órgano de consejería jurídica o de análisis para el efecto de que las situaciones estas de que te voy a dar un amparo para efectos de que analiza esto y analiza lo otro, porque aquí te equivocaste. Pues si te equivocaste, corrígelo y ya ampáralo al señor o a la señora, quien sea, ¿no? Pues eso se está haciendo, y esas son de las cosas que se deben de ver acorde al artículo 17 constitucional, que ya no se está respetando. La ley de amparo no previene esas situaciones,
Y lo peor del caso es que ahorita distraen a los ministros, jueces y demás las cuestiones políticas, que si mañana va a venir otra queja o que si pasado van a pedir un juicio político contra tal o cual ministro, o que si al rato el juez de distrito ya está yendo a la cárcel por emitir resoluciones contradictorias según el criterio que ellos tienen, etcétera. Son situaciones, maestro, que va a dar más, atendiendo la pregunta, va a dar de más, va a seguir. ¿Por qué? Porque viene la cuestión electoral. Ahora, vemos, y me duele, pero lo digo ampliamente como practicante del derecho, como jurista y como investigador, que me ha gustado mucho la investigación, totalmente se encuentra nuestro Estado de Derecho desquebrajado. Veamos ahorita, dice, escuchaba yo en la mañana a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, que no existen actos de pre-campaña, que no se está dando nada, que cada quien está en lo suyo. Tan evidente se dice. Y otros dicen, sí existen. Bueno, la cuestión es de que vayamos viendo la situación que le conviene al pueblo, a los justiciables, ya dejémonos de cosas. Qué bueno que, por ejemplo, ahorita dicen, está en campaña el señor que quiere ser presidente de la República, la señora que está queriendo ser presidente de la República, etcétera, para que el pueblo les vaya conociendo, y en el momento dado, ya cuando esto fue lo que dijo el otro, eso no perjudica al pueblo, el que anden en campo. Qué bueno que anden y que tengan dinero para gastarlo y todo, ¿verdad? Pues que lo hagan. ¿Para qué estarles poniendo? Y yo te digo que aquí el doctor Raúl anda haciendo esto con pre-campaña, pero yo voy a hacer lo mismo. Entonces, esas situaciones que ahorita distraen a la gente no es bueno. Déjenlos, qué bueno que haya un concierto de vedette donde todos salgan a la pista, y el que baile mejor, bueno, pues ese, y el pueblo es el que manda, para que no se equivoque. Creo que todo eso son distractores que no deben de darse, porque cuestan dinero, maestro. Exacto. Cuestan mucho dinero al pueblo, a nosotros. Y los actos políticos van a seguir en contra de la Suprema Corte. No nos extrañe que quieran reducirle el presupuesto al Poder Judicial. No nos extrañe que se defienda y diga, no me lo puedes reducir, tengo el artículo 94 y se acabó. Y finalmente, maestro, creo que estamos en una situación en la que debemos de recuperar nuestro Estado de Derecho, y que le toca precisamente a la Suprema Corte, porque no podemos tener tantos divididos o dividendos dentro del órgano constitucional. Gracias, mi querido doctor Vito Lozano Vázquez. Sin duda también una muy importante reflexión que hoy nos comparte en esta noche de debate, análisis a fondo en torno a esta perspectiva política y electoral, donde ningún poder se escapa precisamente del ojo de la visión político-electoral. De esta manera, estimadas y estimados cibernautas, hemos llegado al final de esta noche de debate, análisis a fondo. Les agradecemos profundamente por la gentileza de su sintonía, y por supuesto que le mandamos un saludo con mucho afecto al doctor Carlos García Méndez, quien ya a partir del siguiente programa se reincorpora con nosotros, como siempre, bajo su brillante conducción. Antes de cerrar el programa, por supuesto, vamos a escuchar una conclusión final a cargo de nuestros invitados, y por supuesto también una invitación que nos formulará aquí el doctor Vito Lozano Vázquez, porque déjenme comentarles que la próxima semana se van a llevar a cabo los festejos conmemorativos del Día del Abogado. Y por supuesto que el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, que preside el doctor Vito Lozano Vázquez, ha preparado una agenda extraordinaria, muy nutrida en cuestiones intelectuales, jurídicas, y que harán gala de presencia en la comunidad estudiantil y en toda la sociedad. Así que, doctor Vito, comenzamos con sus conclusiones, y por favor la invitación a que nos sumemos a estos eventos del Colegio del Foro de Abogados. Gracias, doctora Sora. Pues bien, antes de llegar a las conclusiones, les recordamos aquí que precisamente apoyados por nuestra Universidad de Jalapa y en particular por el señor rector Carlos García Méndez, espero que salgamos y vamos a tener nuestro evento tanto académico como de carácter científico,
dentro de los festejos del Día del Abogado. Como ustedes saben, el día 12 de julio se festeja el Día del Abogado. Sin embargo, nosotros no somos ni políticos ni tampoco meramente fiesteros. Nosotros cada año organizamos actos académicos y esta vez no es la excepción. Los invitamos a que nos acompañen desde el día lunes 10 de julio a las 5 de la tarde aquí en el auditorio 3 de nuestra unidad de Jalapa. Vamos a tener una gran conferencia, sin duda alguna, que va a impartir nuestro gran amigo y aquí presente conductor de este programa, el doctor Carlos Vázquez Azuara. El tema es muy interesante, los derechos humanos, que tanto se habla y tanto se dice, y que pues es el ángulo por el cual se están resolviendo muchos problemas jurídicos a través del respeto y cuidado de los derechos humanos. El día 11 también los invitamos a que sigan nuevamente con nosotros el día 11 de julio a las 5 de la tarde, también en el auditorio 3 de nuestra Universidad de Jalapa, un plato de mucha categoría jurídica, porque pocos saben que ya está aprobado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya está ahorita en vacatio legis porque le dieron 5 años para que entre en vigor. Pero anteponiéndonos a ello y analizando los problemas que se puedan dar y aciertos que pueda tener, el día 11 de julio a las 5 de la tarde vamos a tener un conversatorio en el que indudablemente estarán grandes personalidades jurídicas, como lo son el doctor Raúl Pimentel, aquí presente también, el doctor Azuara, el doctor Pepe Álvarez Montero, el doctor Raúl Saúl, ¿cómo lleva el...? Bueno, usted, doctor, por supuesto que nos acompañará. Un servidor de ustedes, y el doctor Leopoldo Lara González, que creo que va a ser un excelente platillo jurídico, perdón por la expresión, un evento jurídico de primera línea, porque ya estamos analizando ese código y trae muchas cosas positivas, indudablemente, pero también muchas cuestiones que por ahí se deben advertir para ver cómo las vamos a enfrentar en el momento en que entre en vigor. Y para cerrar con broche de oro los eventos del Día del Abogado, el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y la Universidad de Jalapa conjuntamente los invitamos a que estén presentes el día 12 desde las 11 de la mañana en el auditorio Galerías de aquí, que es donde hemos llevado los eventos de mayor magnitud, y le iniciamos con la presentación de una obra de teatro denominada La Mediación Penitenciaria, que no tiene otro fin más que demostrar que en la etapa de ejecución penal sí se pueden aplicar los mecanismos de solución de conflictos, y en particular la mediación penal y la justicia restaurativa. Tiene pasajes muy importantes, actuaciones muy importantes, porque se atiende el singularismo con que se actúa sobre un homicidio calificado y sobre una violación grave. Entonces, pero llega esa parte donde tenemos que conocer lo que es también la Junta Restaurativa. La Junta Restaurativa, al igual como lo define la justicia restaurativa, no tiene otro fin más que la sanación del tejido social, del tejido familiar y del tejido personal. Y vemos cuando se termina esta obra, que está dirigida y producida por un servidor de ustedes, espero que nos acompañen, son 15 actores en escena, y que posteriormente tendremos por ahí también en la entrega de reconocimientos a destacados juristas, compañeros nuestros, que se han distinguido por dedicarse a la práctica del derecho desde diversas trincheras, bien como servidores públicos, bien como administradores de justicia y como abogados. Así que ustedes quedan cordialmente invitados a este evento meramente
social, que los esperamos los días 10, 11 y 12. Y creo que nos va a salir bastante bien. Así que cordialmente invitados. Pasando a las conclusiones, mi maestro. Gracias. Bueno, pues yo solamente pido que ojalá y se terminen esas contiendas, esas controversias que se están dando entre el Poder Ejecutivo y Judicial, porque no nos llevan a nada bueno. Y dos, que ojalá, y con esto que aquí se estuvo analizando con la buena participación de nuestro compañero maestro Raúl Pimentel y nuestro amigo el doctor Vázquez Azuara, bueno, que se dé por ahí con los compañeros diputados, se elabore una buena iniciativa para de una buena vez llevarla a través de nuestros representantes federales, populares, federales, para que se reforme la ley de amparo y que ya se dé una buena administración de justicia. Y en lo político, si hay que apoyar a la Suprema Corte, que se haga, pero también en lo jurídico, que ya se cumpla con lo que cumpla la Suprema Corte, con lo que es la pronta expedición de lo que es la justicia de acuerdo al artículo 17, Gonzalo. Ojalá y se haga. Muchísimas gracias, doctor Vito Lozano Vázquez, y sin duda, por supuesto, que nos sumamos a esta gentil invitación para los festejos conmemorativos del Día del Abogado que precisamente está organizando el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, dignamente que preside el doctor Vito Lozano Vázquez. Gracias. Y recordarles del 11, 10, 11 y 12 de julio en las instalaciones de la Universidad de Jalapa. Acompáñenos, va a ser eventos de gran impacto académico y por supuesto para toda la comunidad de juristas. Gracias, doctor Vito Lozano Vázquez, por acompañarnos, maestro, y gracias por la invitación. Estimado doctor Raúl Pimentel Murrieta, que también usted forma parte de estos festejos, ¿qué pronunciamiento nos tiene al respecto y por supuesto sus valiosas conclusiones? En cuanto a los festejos, desde luego, pues felicitar en primer término a nuestro amigo doctor Vito Lozano por esa magnífica organización que ha tenido año con año y donde durante varios años le hemos acompañado. Y desde luego, pues reiterarle la invitación al auditorio. Van a ser eventos de primerísimo nivel. El lunes tener una conferencia a cargo de nuestro amigo el doctor Vázquez Azuara. Gracias. Vázquez Azuara va a ser excepcional. Es un hombre con una gran capacidad jurídica y que desde luego tiene la facilidad de poder transmitir sus conocimientos a la sociedad veracruzana. Muchas gracias, doctor. El siguiente día, el martes a las 5 de la tarde, pues desde luego que una mesa redonda en la cual se debatan y discutan temas sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues es una antelación de lo que va a ocurrir oportunamente cuando entre en vigor dentro de 4 años, pero que desde este momento ya genera el que se vaya estudiando y conociendo la forma en la que se van a venir solucionando problemas con una unificación nacional, porque teníamos códigos estatales, ahora habrá un solo código procedimental, y dentro del mismo pues va a ser más asequible para toda la sociedad. Todo aquel abogado que litiga en Veracruz, si tuviera un asunto en Baja California o lo tuviera en Quintana Roo, pues lo podrá resolver en las mismas proporciones porque el procedimiento será exactamente el mismo. Y finalmente, pues el tema relativo a la obra de teatro, desde luego que tiene una especial trascendencia, porque a través de una escenificación y una actuación, a través de abogados que no son actores, pero que gustan de participar, pues podremos transmitirle a la sociedad veracruzana mecanismos alternos para solucionar sus conflictos, que no todo se resuelva a través de un proceso jurisdiccional extremadamente largo. Y ya en cuanto al tema de conclusiones, yo cerraría con 2 aspectos fundamentales. Hace un momento tocó el doctor Vito un tema muy interesante que me vino a la mente, el decir, bueno, empezaríamos por no mentirle a la sociedad, darle en realidad el concepto que debe de prevalecer para buscar las personas que han de representarnos dignamente a través de un sistema gubernamental. ¿A qué me estoy refiriendo? A que tenemos en este momento del partido oficial 4 que andan ya en campaña, uno de ellos está precisamente aquí en Jalapa el día de hoy, y dentro de ello pues tenemos que decirle a la sociedad por qué queremos o por qué quiere cada uno de ellos, aspira a la presidencia y por qué considera que puede llevar a buen destino a la nación,
porque si partimos de conceptos equivocados, creo que no nos llevaría a un buen puerto. Por ejemplo, los 4 emiten una declaración y otra dicen, no hemos hecho un solo gasto de campaña publicitaria. Bueno, pues eso es mendaz, porque todos transitamos por cualquier carretera y demás y vemos una serie de espectaculares y de anuncios. Claro. Entonces me parece que ¿cuál sería el problema de decir, bueno, sí, yo estoy desarrollando un acto publicitario porque le quiero decir a la sociedad que tengo interés en participar, pero los limitan y eso se vuelve engañoso, y uno de ellos dice, no, yo no estoy poniendo espectaculares, los espectaculares los puso la editorial porque yo acabo de hacer un libro que apenas me van a publicar y entonces están haciendo toda su promoción. Pues eso es absolutamente engañoso. Ninguna editorial gasta, no he visto un solo libro, ni de Gabriel García Márquez, ni de Miguel de Cervantes Saavedra, donde hayan hecho anuncios públicos por todo el mundo, ¿no?, para vender un libro, ¿verdad? Claro. Entonces me parece que eso no es un concepto equivocado. Y otro dice, no, yo estoy denunciando a mis opositores porque están poniendo la propaganda precisamente para perjudicarme y decirme que yo estoy gastando. Pues tampoco me parece congruente que un contrario se ponga a gastar dinero sin ton ni son para publicitarlo. Entonces me parece que lo que tenemos que decirle a la sociedad pues es la verdad. Claro. Bueno, si estoy participando, si estoy publicitando, porque tengo interés en ganar, y para tener un interés en ganar tengo que convencer a los grupos sociales de que soy el candidato más idóneo. Primer punto. Y en el segundo punto, ya el referente al tema que hemos tratado, pues a mí me parece que también estamos en un concepto totalmente equivocado. El Poder Ejecutivo, con toda esa idea de buscar la austeridad, de buscar los mecanismos más propicios para que la sociedad se beneficie, pues tiene que hacerlo, pero en un respeto estricto a las leyes. Estoy de acuerdo en que el fin pudiera ser positivo, pero no puede ser atacando a las demás instituciones, porque si yo soy presidente de la República y ataco al Poder Judicial, me estoy desgastando, porque yo soy el destinatario de la nación y el obligado a buscar que la nación tenga una justicia adecuada, una administración correcta, un número de empleos propio, y que dentro de ello pues le garantice yo una vida bajo un concepto de felicidad. Pero si yo digo, es que el Poder Judicial no está funcionando, pues de alguna manera yo me estoy desgastando, pues estoy diciendo, está poniendo en libertad peligrosos delincuentes, hay jueces corruptos, hay esto. Bueno, es una institución que forma parte del sistema gubernamental, entonces no puedo desgastarme dentro de eso. Yo como presidente de la República represento a todos, y en esa representación de todos yo no puedo cuestionar a nadie. Tengo que buscar que los errores o defectos que tenga se corrijan, pero que no se corrijan a través de una serie de actos críticos y populares, sino a través de acciones verdaderamente jurídicas que encaucen un mejor destino. Y el Poder Legislativo, bueno, su función es la de elaborar las normas, y al elaborar las normas tiene que buscar las mejores. No podría reducir presupuestos ni hacer cosas para causar perjuicio a alguien, sino por el contrario, dotarlo de los elementos necesarios para que sus funciones sean adecuadas. Entonces buscar que todas esas normas se apeguen a la Constitución. Actualmente le están declarando muchas como inconstitucionales, y eso es grave, que el órgano que haga las leyes sea el primero que violente la Constitución. Entonces me parece que al revés, tienen que apegarse a la Constitución y buscar garantizarle a la ciudadanía el respeto irrestricto a sus derechos humanos. Y el Poder Judicial, desde luego, pues tampoco tiene que tener enfrentamientos. Él simplemente tiene que interpretar la Constitución, interpretar las normas y aplicarlas en el mejor de los derechos para darle la justicia a quien le corresponde. Entonces creo que en ese concepto no podemos desgastarnos en considerar que alguien gana más y que por eso debe reducirse el salario, y con eso crear toda una serie de cuestionamientos. A mí me parece que los salarios pues deben ser adecuados de acuerdo a la trascendencia de la función que desarrollan. Y culmino recordando algo que aconteció hace muchos años. A un primer ministro de Inglaterra le preguntaron por qué los jueces de Inglaterra eran probos y eran honestos y eran reconocidos a nivel mundial como personas que no recibían dádivas o no se corrompían. Y él les contestó, les dijo, miren, los jueces de Inglaterra son exactamente igual que los jueces de todo el mundo y que los hombres en general. Son tan corruptos como cualquiera. Es evidente, dice, que no hay nadie que no quiera el dinero, que no quiera el poder y que no ambicione vivir de mejor manera. Pero nosotros tenemos una regla muy sencilla. Nosotros decimos a los jueces, antes de que los corrompan los justiciables, que los corrompa la corona. Es decir, que les pague bien y no tendrán necesidad de buscar otros mecanismos alternos para solucionar conflictos. Entonces me parece que los salarios deben ser los adecuados,
a la función y a la trascendencia de lo que desarrollan, y sí exigirles que no haya actos de corrupción, sí exigirles que cumplan estrictamente con su función y que de alguna manera respondan al reclamo de la sociedad veracruzana y nacional. Gracias, doctor. Sin duda otra brillante y espléndida reflexión de cierre para todas y todos nuestros cibernautas. Y también antes de cerrar, quiero recordarles a todas y todos que también el 28 de julio en la Universidad de Jalapa vamos a estar de plácemes porque se va a otorgar precisamente por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Jalapa el doctorado honoris causa a un brillante jurista, un destacado académico, un gran servidor público en la impartición de justicia que ha dejado huella indeleble en el estado de Veracruz y en México, si me permiten decirlo. Es nuestro amigo el doctor Raúl Pimentel Murrieta, que el próximo 28 de julio va a recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Jalapa, evidentemente por anuencia de la Junta de Gobierno, que ha reconocido los brillantes méritos del doctor Raúl Pimentel Murrieta, y teniendo como padrino académico, por supuesto, a otro gran jurista, otro brillante estudioso del derecho, el doctor Vito Lozano Vázquez. Así que las y los esperamos en los festejos del Día del Abogado y por supuesto también en el honoris causa al doctor Raúl Pimentel Murrieta. De esta manera, estimadas y estimados cibernautas, cerramos esta noche de debate, análisis a fondo. Les agradecemos a todas y todos por la generosidad de su sintonía, de sus comentarios, puntos de vista y opiniones, y por supuesto que a nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y conductor titular de este programa desde hace más de 10 años, les deseamos que tengan una excelente noche y nos despedimos, no sin antes recordarles que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y les deseo que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Prevenidos.